Grabar clase. Bien, vamos a ver medidas de dispersión, definir esos términos estadísticos e interpretar esas medidas. Bien, como contenido tenemos las medidas de dispersión. Estudian la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. O sea, qué tan juntos están o qué tan separados están. Existen diversas medidas de dispersión. Entre las más utilizadas podemos destacar las siguientes. Bueno, para eso necesitamos el rango o la amplitud, que es la diferencia entre el valor mayor y el menor. Esto ya lo hemos calculado, ¿sí? Le conocemos como el alcance también. Está aquí, rango o alcance. 1,80, 1 menos 1,50 y eso es 0,30. Bien. La varianza mide la distancia que existe entre los valores de la serie y la media aritmética o promedio. Se calcula como la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicados por el número de veces que se ha repetido cada valor. La sumatoria obtenida se divide para el tamaño de la muestra. Bien, si el número de datos es pequeño, es recomendable utilizar n-1 en lugar de n en el denominador de la expresión. La varianza siempre será mayor que 0. Mientras más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por lo contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están. Eso quiere decir que si la varianza sale lo más cercano a 0, 0,00, lo más cercano a 0, los datos están concentrados, ¿sí? Con respecto al valor del promedio. Están más unidos al promedio. Y si los datos, y si la varianza sale 0,9 o un valor mayor, 1 o 2, dependiendo del resultado, significa que están más dispersos del valor promedio. ¿Ok? Bien, y por eso se llama medida de dispersión. Esta varianza en sí es para calcular datos no agrupados, pero si queremos utilizar la misma para datos agrupados, que es lo que vamos a hacer, por lo general no utilizamos esa S, sino el símbolo sigma. Entonces sería sigma al cuadrado, lo mismo, exactamente es lo mismo. La sumatoria de cada valor o cada observación, en este caso, esta observación va a ser la marca de clase menos la media aritmética o el promedio. Esto elevado al cuadrado y por la frecuencia. N es el número de cada valor dentro de la tabulación, ¿no es cierto? Es la frecuencia. Y dividido para el tamaño de la muestra, el total de observaciones, el total de la sumatoria de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, al calcular este valor, pues si es que está más cercano al 0, pues ya sabemos si están concentrados. Si está no tan cercano al 0, están separados. Y para eso vamos a utilizar el coeficiente de variación, que es la razón entre el valor de la desviación sobre la media aritmética. Y si queremos porcentual, le multiplicamos por 100. Bien, para calcular la desviación no es más que la raíz de la varianza. Si ustedes ven, aquí es al cuadrado. Eso significa que la desviación se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Sacamos raíz a esto, al término que nos salió, y encontramos la desviación típica. En lugar de S, solamente cambiamos el símbolo por la letra sigma. Ok. Bien, entonces para calcular la varianza de los datos agrupados vamos a poner la marca de clase menos el valor de la media aritmética o el promedio. Mucho cuidado con confundirse y determinar con la media de los datos no agrupados. Esta es de los datos agrupados. No puedo combinar con la anterior, ¿no? Entonces aquí es, la marca de clase es XMC menos la media aritmética. Bien. Este valor lo vamos a poner como igual a la marca de clase que tengo aquí menos el valor de la media aritmética que está por acá. Media aritmética. ¿Sí? Y Enter. Nada más. Lo arrastramos. ¿Qué pasa si es negativa? No hay ningún problema. No importa que sea negativa porque al final es al cuadrado. Siempre va a ser positivo.
Entonces aquí vamos a poner lo mismo. Vamos a abrir paréntesis, XMC menos la media. Y esto, cerramos paréntesis, y esto elevado al cuadrado. Bien, entonces para hacer al cuadrado esto, lo hago con el mismo, la misma celda. Es este valor multiplicado por el mismo valor. Ahí está el cuadrado, ¿no es cierto? Y listo. Ya tengo ese dato al cuadrado. Voy un poquito más acá, lo arrastro y listo. Ya tengo la primera parte, que es la marca de clase menos la media y eso elevado al cuadrado. Ahora me falta por la frecuencia. Entonces, este valor mismo, arrastramos, vamos un poquito más acá. Esto es al cuadrado y multiplicado por la frecuencia. Entonces, es igual a este valor multiplicado por la frecuencia. La frecuencia es simple. Listo. Y lo arrastro. Bien. Y me dice que sume todo eso. Entonces pongo igual suma. Selecciono todos estos datos, cierro paréntesis y enter. Y ya está. Entonces, la varianza es igual a este valor, que es la sumatoria, dividido para el tamaño de la muestra, que era 27. Enter. Y listo. Esa es la varianza. La varianza me salió 1,97. La pregunta sería, ¿este valor es cercano a 0 o no? Es alejado de 0, ¿no es cierto? Es 1,97. Es lo más cercano a 2. Entonces, por lo tanto, antes de concluir, ya podemos tener una noción de que los datos, pues, están dispersos, ¿no es cierto? No están tan concentrados. Lo más cercano a 0 hubiera dicho que son más concentrados. ¿Cómo calculo la desviación? La desviación sería igual a la raíz de este valor. Cierro paréntesis y enter. ¿Y cómo calculo la constante de variación o el coeficiente de variación? Esto es igual a la formulita del coeficiente de variación es la desviación que acabo de calcular dividido para la media aritmética que está por acá. ¿Ok? Y enter. Esto lo puedo multiplicar por 100 para saber porcentualmente. Y es el 84%. Si es que lo multiplico por 100 de forma porcentual sería el 84%. Entonces aquí ya podemos concluir de que los datos pues obviamente son muy dispersos. Por lo general se utiliza el coeficiente de variación si es menor al 20% o al 25% también se puede estimar. Si es 0,25 o 0,20, pues significa que los datos pues son más concentrados con respecto a la media. En cambio aquí lo que tenemos es como conclusión de que los datos son más dispersos con respecto a la media. Definición de medidas de posición. Es encontrar una serie de datos o una distribución de frecuencias, valores específicos. Además, proporciona información resumida de la variable objeto de estudio. Nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando. Bien, y las medidas son cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles se dividen los datos en 4 partes iguales, de manera que solo te vamos a calcular 3 cuartiles. El cuartil 1, que representa el 25% en su posición. El 2, que es el 50%, que prácticamente es el valor medio. Y el cuartil 3, que es el 75%. En la siguiente, se dividen los datos en 10 partes iguales, los deciles, y solamente vamos a calcular de 1 hasta 9. Y esto representa en porcentaje sería el 10%, el 20, el 30, 40, 50, 60, 70, hasta el 90%. Y los percentiles se dividen los datos en 100 partes iguales, del 1, del 1 hasta el percentil 99. Y eso es del 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7% respectivamente, y así hasta el 99% de los datos. Bien, vamos a ver un ejemplo para los datos no agrupados. Primero la formulita. Para los datos no agrupados tenemos
los cuartiles y es la formulita n más 1, siendo n el tamaño de la muestra o en este caso el total de las observaciones. Más 1 y dividido para 4. Por eso es cuartil, lo divido para 4. Esto representa el 25%. El segundo que es 2 cuartos multiplicado por n más 1. Si aquí simplificamos es un medio. Eso significa que es el 50%. Encontrar una posición en el 50%, que equivale también al valor de la mediana. ¿Ok? Y el cuartil 3 es 3 cuartos, que ese es el 75%. Solamente hay 3 cuartiles que podemos determinar. La siguiente, cuartiles, deciles y percentiles, datos no agrupados, los deciles. Los deciles sí es del 1 al 9. Aquí solamente están 3 calculados. Puedo calcular también el decil 7, el decil 8, el decil 6, el decil 4, 3 o 2. Aquí solamente está el decil 1. Es 1 sobre 10, representa el 10%. Este decil coincide con el valor del cuartil 2. ¿Ok? El cuartil 2 cuartos es lo mismo, se simplifica y queda n más 1 sobre 2. Y aquí también, el decil 5 se simplifica 5 sobre 10 y queda un medio. Eso es n más 1 sobre 2. Este decil coincide con el valor del cuartil. Y el decil 9 sobre 10 que representa el 90%. Bien. Y los percentiles. Esto sí puedo tener de 1 a 99 y el valor que coincide con el decil 5 y con el cuartil 2 es el percentil 50. Y aquí al simplificar voy a tener n más 1 sobre 2, que también representa el valor de la mediana porque está el 50% de los datos. ¿Ok? Bien, aquí está un percentil del 1% y aquí está un percentil del 99%. Ejemplo, vamos a ver este ejemplo cortito. De 20 estudiantes, n es igual a 20, ¿no es cierto? El tamaño. Tenemos sus evaluaciones de un examen. Calcular el primer cuartil, el quinto decil y el 75 percentil. El primer cuartil. Primero los datos tenemos así. Tenemos que ordenarlos de menor a mayor en orden ascendente. Entonces, primero es ordenarlo y después aplicar la pequeña formulita. El cuartil es n más 1 sobre 4, ¿no es cierto? Si es cuartil 1, significa que es el 25%. Entonces sería n más 1 es 20 estudiantes más 1 es 21 dividido para 4 es 5,25. Ojo, este 5,25 no es el valor del cuartil, es el valor de la posición del cuartil. Eso quiere decir que en este 25% está entre 5,25. Aquí faltaría aclarar un poquito mejor de que esta es la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como me salió 5,25, pues está entre la posición 5 y en la posición 6. De manera que tomo los dos datos, sumo los dos y divido para 2. Hago un promedio y 6 más 6, 12 dividido para 2 es 6. Entonces, ese es el valor del cuartil en el 25%. ¿Sí? Lo que me da como resultado es la posición. Y buscamos en los datos, está en la posición 5 y 6, porque me salió 5,25. De manera de que sumo los dos, divido para 2 y saco el resultado. En este caso eligió el 6 porque es 5,25, ¿no es cierto? No está en la mitad de los datos. Eligió solamente el valor que es menor a esa cantidad. Si hubiera salido 5,5, hubiera sumado los dos y dividido para 2. De todas formas, me salía que el cuartil vale 6. ¿Ok? Y si supera en porcentaje 5,75, pues elegiría el que está más cercano a esa posición, que sería la posición 6. ¿Ok? Bien. Así que lo que aplicamos en la formulita encontramos es posiciones y después elegimos cuál es el resultado de la observación que está en esa posición. Bien, ahora vamos con los deciles. El decil, por ejemplo, el decil 5. Ordenado los datos, el decil 5 es 5 sobre 10 multiplicado por n más 1. N más 1 es 21. Dividido para 2, porque obviamente aquí se simplifica, y me queda 10,5. Entonces vemos que está en la posición 10 y en la posición 11. Estos dos los tengo que sumar, 7 más 8, y divido para 2. Y el resultado es 7,5. Ese es el valor del decil.
¿Ok? Lo que me da aquí es la posición, que va a estar en la posición de 10 a 11, que es la mitad. Elijo los dos, sumo los dos y divido para 2. Y me sale 7,5. Entonces, el valor del decil es 7,5. Este decil está en el 50%, ¿no? Así que este dato debería coincidir con el valor de la mediana. Y el percentil. Los percentiles también aquí. Por ejemplo, tenemos el percentil 75, que es 75 sobre 100, 20 más 1. Y elegimos, bueno, hacemos la operación, sale 15,75 en la posición 16 prácticamente. Está entre la 15 y la 16. Aquí podemos sumar o hacer un promedio o seleccionar el valor mayor, que sería 15,75, está en la posición más cercana a la 16, así que el percentil es 9.